Bienvenidos a Dato Crudo, el podcast donde decimos las cosas como son, con datos reales y crudos. El día de hoy tenemos un gran invitado, ya había estado con nosotros, pero nuevamente nos acompaña porque vamos a platicar acerca del bullying y ciberbullying. Él es Andy Torres, director y fundador de Colectivo DLR. Andy, gracias por estar nuevamente con nosotros. No, muchas gracias por el espacio y por, estar aquí de vuelta. Andy, Colectivo DLR, ¿cuándo surge y por qué surge? Bueno, el colectivo DLR tiene ya casi 6 años de que se formó. Realmente surge porque, yo tengo ya más de 16 años de experiencia en ciberseguridad. He trabajado mucho en esta parte del espionaje corporativo. Ese era como el trabajo que yo realizaba antes de involucrarme con el colectivo. Pero todo el entorno de la ciberseguridad siempre va enfocado a un entorno empresarial. Cada vez que hablamos de ciberseguridad, hablamos de empresas, hablamos de grandes servidores, hablamos de Cisco, pero no nos enfocamos al usuario promedio. El usuario promedio es el único que nada más se le dice compra un antivirus y lo persinas y lo mandas a navegar en internet. Entonces, realmente no hay empresas o alguien que se enfoque en ellos, a trabajar sobre todo a la violencia que hay en ese entorno digital, porque cuando hablamos de ciberseguridad lo enfocamos a hackeos, robo de información, suplantación y demás, pero no a la violencia que puedes ejercer. Entonces, yo decidí utilizar lo que sé para poder generar un cambio en este entorno digital en cuestión de la violencia que se estaba viviendo, sobre todo porque cuando yo inicié estamos en pandemia, entonces todo el mundo se estaba haciendo usuario, todo el mundo estaba cambiando de estar en el trabajo, ahora estar detrás de una pantalla, niños ya no iban a la escuela, iban a una pantalla, ¿no? Entonces todo el mundo básicamente socializó, trabajó y demás en un entorno digital. Y eso hizo que se dispararan los números en actos de violencia en este medio. Entonces decidí el que necesitaba como implementar algo para cambiar esto. Entonces, desde hace 6 años, Andy, inició Colectivo DLR. Sí, ese es más o menos el tiempo. Nosotros empezamos en abril, entonces estamos ya cerquita de poder llegar a esos 6, pero pues es el tiempo que llevamos ya como tal, como el colectivo. La gente se puede acercar a través de redes sociales, de sus redes sociales, das pláticas, conferencias, asesoras y puede ser cualquier persona, organización, empresa o escuela que se pueda acercar a ustedes como colectivo y tú ayudarles, ¿no? Sí, la ayuda la tenemos abierta al público en general, pero lamentablemente la violencia digital le pega más a un cierto sector. Por ejemplo, tengo muchísimos más casos de mujeres que son violentadas a través de este medio y niños y adolescentes. Ok. Pues te felicito, Andy, por toda la labor que realiza tu equipo y tú. Vamos a platicar acerca de bullying y ciberbullying. ¿Cómo identificar el bullying? Es una palabra que, pues está relacionada, ya estamos como que muy identificados con el bullying por el tema escolar, ¿no? Pero también el bullying puede ocurrir en la parte laboral. Claro, sí. Bueno, tenemos claro la parte del bullying, que es este acto de generar algún tipo de violencia a una persona que comparte contigo un espacio, ¿no? Puede ser un espacio escolar como un espacio laboral. Esto puede ser verbal, puede ser físico, puede ser emocional, psicológico. Okay. Y es exactamente lo mismo con el ciberbullying, solamente que aquí lo utilizamos a través de un medio digital, que puede ser a través de una red social, a través de una llamada, a través de un mensaje, a través de una plataforma digital. Entonces, esa sería como la única diferencia, ¿sí? Que uno va más enfocado a un plano más físico y el otro a un entorno digital. Pero el ciberbullying, como en muchos casos de violencia, puede iniciar en un entorno digital y trasladarse a uno físico. Y en cuanto a redes sociales, ¿cuál consideras que se presta más o en cuál te llegan más casos en el cual hubo un ciberbullying? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ¿en cuál consideras? Puede ser cualquiera, porque desde que podemos ver, por ejemplo, cuando alguien
comete un acto y que podemos ver estos casos de lords y ladies que lo suben y los publican, que por ejemplo ahí podemos ver este acto de ciberbullying a un adulto, en donde se llega a ser viral algún acto, no necesariamente porque la persona haga algo malo, sino puede ser que se caiga, puede ser que genere algo gracioso y demás, pero genera una oleada de personas que comienzan a comentarlo, ¿no? Donde se sale ya del contexto, ya no se trata de que la persona cometió un error, sino si está arriba de su peso, si cómo se viste, que si así son todos los que viven en esa zona. Recordemos cómo pasó cuando las personas se comenzaban a tropezar con la ciclovía en Puebla, ¿no? Que todo el mundo hablaba sobre eso, ¿no? Y decían que ahí en Puebla nada más te topas con algo, un tope y ya, ¿no? Para el suelo. Entonces, así es el ciberbullying. Parece algo inocente, pero puede ser que este acto constante pueda generar un daño emocional en la persona. Con los niños pasa lo mismo. Puede ser que sea una historia en Instagram en donde no hay una fotografía, pero se mande un mensaje que la persona a la cual están exponiendo ahí lo identifica por completo. Que puede hacer que se burlen y digan, Kevin el gordo. Y pues obviamente si a esto se lo comparten a Kevin, al que todo el tiempo le están diciendo que es el gordo, pues obviamente él va a tener muy claro el que se están refiriendo a él. Y aunque no hay una fotografía, el hecho de que circule por todas partes, eso hace que Kevin ya sienta un daño emocional muy grande. Porque entonces lo primero que piensa es que todo el mundo sabe que hablan de mí. ¿De qué otro Kevin van a hablar si yo soy el Kevin que está gordo, ¿no? Y comienza esta parte de la violencia psicológica, y esto puede después ir a que se traslade a un entorno físico, porque entonces ya alguien lo empuja en la escuela y ya alguien lo molesta. Es el Kevin, el gordo, ¿no? Claro, entonces puede ser que todo esto se detone por una historia, puede ser que se detone por un sticker en WhatsApp, puede ser que se detone por cualquier otro medio. No hay como una red social en donde esto pueda afectar más que en otras. Depende mucho de cuál sea el entorno de la víctima, porque si la víctima tiene mayor contacto a través de una red social, obviamente va a ser esa la que va a generar el ataque. Y lo hemos visto incluso en grupos que se identifican como grupos de quemados, en donde generan esta clase de ciberbullying. Hablan sobre un alumno de una escuela en particular, puede ser un grupo de quemados de la secundaria número tal, como puede ser un grupo de quemados que diga todas las escuelas técnicas del país. Y entonces pasamos de un grupo de 40 alumnos que puedan molestar a una persona como 2,000 niños que pueden estar atacando a este chico. Y el problema es que este ciberbullying viene acompañado de otras cosas, porque puede ser que hagan un doxeo, que es cuando se publica información privada de una persona, información que se había mantenido confidencial, como puede ser una dirección. Entonces ya publicas no solamente la escuela, la foto, sino la dirección, la casa, el número de los papás. ¿Y no se vuelve vulnerable la persona? Claro, y es que eso deja expuesto a que cualquier otra persona que ejerza otro tipo de violencia pueda hacerle daño. Pero no se mide cuando se comienza a hacer el ciberbullying. Y empieza como una bromita, ¿no? Claro, esa es la parte importante del ciberbullying, que a veces incluso los padres lo ven como que no puede realmente crecer, porque dicen, bueno, es que a quién no lo molestaron en la escuela, ¿no? Así son los niños, se molestan entre ellos y al rato ya están como amigos. A mí me pasó en la escuela. O sea, no hay que normalizar eso. No se logra dimensionar el nivel de violencia que puede llegar a crecer a partir de ahí. Hay casos en que terminan en suicidio, que el menor ya no logra soportar el tipo de violencia que está llevando, porque ya no solamente es que hablen de él a través de un entorno digital, sino que ya lo molestan en una escuela, es que ya cuando sale de casa lo señalan. Entonces todo este acoso permite que el menor pues se encuentre atrapado en todo el entorno. Y es que como algunos adultos lo comentan, a mí me molestaban en la escuela, pero llego a casa y me libero, estoy libre. Pero en el ciberbullying que se vive, pues no pasa así, porque te siguen de la escuela, te siguen a la casa, te siguen cuando sales con tus amigos, te sigue a todas partes. Y le puede afectar hasta en un noviazgo, por ejemplo, ¿no? En todo. Realmente muchos niños o adolescentes que viven este tipo de violencia se rompe por completo todo su entorno social. Y el entorno social puede ser el escolar, el de los amigos de la esquina, como cualquier otro tipo de relación que se pueda generar.
Bueno, tenemos un mensaje, le vamos a poner el Gremlin, porque no vamos a dar su nombre real. Él es estudiante de secundaria, aquí en Quintana Roo. ¿Cómo puedes saber, dice, cómo puedo saber si lo que me hacen en redes ya es bullying o solo es una broma? Porque a veces mis compas suben cosas mías por jugar, pero igual me siento mal, aunque estén jugando. Solo que no les digo para que no crean que, pues, que soy chillón, ¿no? Que no aguanto nada. ¿En qué momento? En el momento en el que te causa ya un daño emocional, un daño a tu imagen, un daño psicológico, en ese momento ya es violencia. En ese momento ya se convierte en un ciberbullying. Y no se trata de que estas generaciones se conviertan de cristal, ¿no? Porque ese es como el otro término que se ha manejado mucho, ¿no? Ya no aguantan nada, son de cristal. Se trata de que realmente antes no se podía vivir este tipo de violencia porque no había tantos usuarios en Internet. No todos tenían acceso a un dispositivo móvil, no todos tenían Internet en casa. Hoy en día, la gran mayoría tiene acceso ya a una plataforma digital, porque también lo que sucedió con la pandemia nos obligó a muchos a trasladarnos a ese entorno. Entonces, hoy en día tenemos ya a todas estas personas en ese medio, entonces se presta mucho más fácil a poder ejercer este tipo de violencia en este tipo de medios, ¿no? Y eso es lo que hay que entender. El ciberbullying es un tipo de violencia digital. Y aquí por lo que nos dice él es que, dice, a veces me siento mal. Ahí ya está ahí el foco rojo, ¿no? O sea, a veces me siento mal. Desde que se siente mal ya es bullying, ¿no? Sí, desde el momento en el que esto ya le está causando ese daño emocional, ya estamos hablando de violencia. O sea, ya independientemente a que se identifique como ciberbullying, ya es violencia. Ya es violencia. Entonces, sí es muy importante comenzar a trabajar en ello, porque si no, la violencia tiende a crecer y evoluciona, pasa de estar nada más en una red social a que esto llegue a su entorno físico. Y entonces los niños se pelean en las escuelas. ¿Cuántas veces no hemos visto videos de niños que se pelean afuera de la escuela y que de pronto por un mal golpe el niño simplemente entra en un coma o fallece en ese momento? Entonces, eso es algo que hay que comenzar a entender, que puede ser que inicie a través de un contacto digital, pero la violencia siempre tiende a irse por otro lado, ¿no? Para muchos niños y adolescentes cada vez se les hace más fácil cruzar esa línea. Primero es un mensaje de burla y luego cada vez es más fácil llevar la violencia a otro nivel. Y si los demás compañeros reaccionaron y se rieron de tu broma, pues continúas, ¿no? Claro, y es que es muy fácil porque los niños siempre quieren pertenecer a un grupo social. Y esto tiene que ver el cómo se comunican entre ellos dentro del entorno en el que tienen. Si tú no formas parte del grupo que molesta a otro, pues te pueden, Te vamos no a te molestar va, a ti. claro, te van a cortar de ahí. Y entonces aquí es donde se tiene que atender esto no solamente desde los padres, sino desde las escuelas, desde los adultos que tienen contacto con estos menores, que me refiero a profesores y cada uno de los miembros que pertenecen a una escuela. Entonces es algo que nos toca a todos, de tú como padre de tener que informarle a tu hijo de los riesgos que hay al momento de ejercer este tipo de violencia, como el cómo puedes identificar que a ti te están haciendo este tipo de violencia, ¿no? Y lo mismo pasa con todos los adultos que están en este entorno escolar. Deben identificarla a tiempo porque muchas de estas veces, pues, entran estas tragedias, ¿no? En O donde, sea, si dejan que crezca un poco o luego lo checo, puede ser fatal, ¿no? claro, puede ser fatal. Oye, Andy, seguramente tienes muchos casos en estos 6 años del colectivo DLR hablando del bullying y el ciberbullying. ¿Hay alguno que quieras compartirnos? Claro, hay un caso que tuve que es un poquito curioso porque es un caso de ciberbullying que inició no exactamente como en la adolescencia, un poquito más. Ella recibía acoso por parte de personas que estaban dentro de su entorno escolar, que fue básicamente entre la prepa y el inicio de la universidad. Pero las fotos que llegaron a utilizar en el momento en el que la molestaron, porque ella tenía un problema con el peso. Ella era muy delgada, pasó por un problema de anorexia y problemas alimenticios, entonces se convirtió en la burla de mucha gente, ¿no? Se burlaban de su aspecto físico y así.
Entonces, ella logró como superar esa parte, logró como sanar mucho lo que le habían hecho a través de ese medio digital, pero también logró sanar esta parte en la condición de salud en la que se encontraba. Logró Ok. recuperar el Peso. peso, ella sentía que estaba comenzando a cambiar su vida. Pero después, ese mismo grupo que en algún momento la molestó en ese momento de su vida, ¿Eran de su escuela? claro, eran de la Ok. escuela. En algún momento, simplemente cuando ella ya estaba haciendo un cambio en todas sus redes, porque ella cerró todo Ok. y reinició su vida digital ya con otra foto, ya con el peso que ya había ganado, Pero el todo lo mismo que había nombre. recuperado, claro, el mismo La nombre. identificaron. Entonces la encontraron y lo que pasó fue que llevaron esta burla hasta su trabajo. Y entonces comenzaron a postear en la página del trabajo, comenzaron a molestarla ahí. Y aunque no, a veces no imaginas que un grupo de adolescentes que después crece, se convierten en adultos, pasen a tener que seguir realizando estos actos, no te lo imaginas, pero realmente los hay. Y lo que sucedió con ella es que después de esto tuvo que cambiar de trabajo, empezó a tener ya problemas con depresión, ella tenía esta situación en donde sentía que podía volver a recaer en la situación en la que había pasado, de cómo estaba con lo de su peso. Y bueno, el acoso no se quedó ahí. Ella, cuando el caso llega a mis manos, ella tenía 7 años con este acoso. Y en esos 7 años ella tuvo un hijo. Y después que su hijo nace y comienza a entrar en este entorno escolar de jardín de niños, el acoso llegó a la escuela de su hijo. Pero ¿cómo? Aunque parecía como algo muy extremo y dices, bueno, es que ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿a quién se le ¿Qué ocurre mente está atrás te de eso, no? llega a hacer eso? Pero así pasó. Llegaron a publicar a la escuela de su hijo las fotografías que había de ella. Y es que algunas de las imágenes que llegaron a compartirse fueron unas imágenes que también llegaron a sacarla a ella, donde ella llevaba como un traje de baño, el físico que tenía en ese momento, pues sí, se notaba mucho el trastorno alimenticio que llevaba. Entonces, pues comienzas a editar todavía más la foto, haces que la foto se vea Exagerado. claro, muy exagerado, en un aspecto así horrorífico. Entonces, de esa manera es como comenzaron a hacer esto. Entonces a mí me pide ayuda para poder comenzar a borrar toda esta información, el tratar de eliminar todo esto, porque ya le está afectando en todo. Y algo que ella no quería es que todo este tipo de violencia alcanzara a su hijo y que después terminaran pasando otros 7 años y ahora quien tuviera que lidiar con este tipo Sea él, de ¿no? acoso sea su hijo. Y algo que ella me comentaba es que incluso encontraban la dirección en donde ella vivía porque ya no sabía por dónde se filtraba su información, qué tanta gente de su entorno personal estaba dentro o involucrado en todo este acoso, que publicaban fotos del lugar a donde se mudaba, el lugar donde ella intentaba cambiarse, bueno, ya encontraban el lugar. Pero ya le Entonces, traían saña, ¿no? claro, no, es que esa es la parte que muchos no ven, que este tipo de violencia, conforme vas cruzando una línea, después ya no ves un límite. Cada vez se te hace más fácil llegar a este punto y a ese extremo, porque quizá al inicio es gracioso entre un grupo de amigos, después cruzas otra línea, pero llega un momento en donde para algunos ya no es gracioso, pero para alguien más sigue alimentando a alguien O a muchos más, ¿no? que realmente tiene este deseo A costa por de seguir destruirle ejerciendo. la vida a ella, muchos se reían. Claro, entonces el trabajar este caso pues fue muy complicado porque había mucha información, Ok. mucho que borrar. Lamentablemente no hay ahí un delito el que se haya cometido al generar este tipo de acoso o al publicar este tipo de imágenes, porque no está tipificado. Por lo tanto, no hay manera de que puedas ir, presentar una denuncia y que alguien pueda ser responsable por todo este daño.
lamentablemente todavía estos cambios que se hicieron con la reforma, que lo que se conoce como Ley Olimpia, pues no te protege ante este tipo de violencia. Sí contra el contenido íntimo filtrado, pero en este caso no hablábamos de contenido íntimo, hablábamos de mensajes, burlas y demás. Entonces no entra dentro de este tipo de delito. Entonces ella sentía que no había ninguna organización o que ni el mismo Estado la podía proteger de este tipo de personas. Y es que puede ser que un día alguien se anime a hacerle un daño físico. Si se les hizo fácil el poder causarles un daño a través de un entorno digital, pues alguien un día se va a animar a presentarse afuera de su casa, lastimarla o hacerle algo más. Y ha sido un trabajo muy, muy extenso el tener que borrar grupos, fotos. Afortunadamente ella hoy en día tiene ya toda una red de apoyo, de contención, ayuda psicológica y demás, en donde ella pues ha comenzado como a ir manejando toda esta situación. Cada vez es menos lo que circula, cada vez son menos los datos que se encuentran, pero todavía es algo que sigue en proceso y que lamentablemente muchas veces no se ve, pero las personas que viven este tipo de violencia, no se trata de que van a terapia un año y ya, ¿no? O sea, ya todo se arregló. No, esto no cambia. Sí, es algo que tienen que ir trabajando toda su vida. El daño que le haces o que le causas a una persona por un entorno digital se queda para siempre. Y quizá puedan trabajarlo con terapia y quizá puedan solucionarlo con alguien que, como nosotros, que borra la información, que les da como ese respiro, ¿no? Del entorno digital, pero lamentablemente el daño ya está hecho y eso es algo que ya no se puede reparar. Y también hay muchas personas que se alimentan de eso. O sea, Sí, que se alimentan claro. de esas burlas, ¿no? Que no saben cómo están dañando a esa persona. Eh, ¿Pudieron localizar, en este caso, quién de su entorno cercano filtraba esa información? Sí, encontramos, realmente muchos de los que llegaban a compartir estos datos era gente con la que ya en algún momento estuvo en la escuela. De hecho, nosotros manejamos una lista de agresores y dentro de esta lista de agresores tenemos a diferentes personas que ejercen este tipo de violencia digital, ya sea que compartan contenido íntimo o que realicen este tipo de acoso. Entonces nosotros los hicimos público dentro de esta lista de agresores, pero el que los expongas, el que pues a final de cuentas hagas público que esta persona realiza este tipo de actos, puede ser que alguien se cuide de ellos, pero realmente que les pueda afectar o que esto pueda evitar que ellos puedan seguir ejerciendo este tipo de violencia, pues no. ¿Y crees que falte mucho, Andy, para que se pueda tipificar y que pueda ya existir esto en la ley? Creo que sí, creo que todavía nos falta mucho porque en México difícilmente tenemos una unidad que investigue este tipo de casos digitales. Siempre tratamos de esquivar el entorno digital. Cuando se habla de delitos digitales, siempre tratamos de trasladarlos a otro tipo de delitos, ¿no? No investigamos la parte digital, no nos interesa la parte de la intrusión, buscamos siempre irnos por lo más conocido, ¿no? El robo, fraude, no tenemos como esta intención de realmente aportar ante la ley para poder proteger a los usuarios de todos los tipos de violencia que se viven en este tipo de entornos. Me acordé ahorita mucho, y digo, yo creo que muchos se van a acordar de un chico que se utilizó muchísimo fragmento de su video. Digo, hay uno, ¿no? Por ejemplo, que se cae y dice, ya, güey, ¿no? Y hay otro que pues tiene los dientes un poquito salidos y además su manera de hablar con él. Y le dije, y me dijo, y le dije, y me dijo, ¿no? Generaba que sea gracioso, ¿no? Y, y no sé si a él le llegó a afectar, o sea, porque eso no lo sabemos. A lo mejor su entorno fue afectado y se hizo famoso en ese momento por algo gracioso, pero reconocido por algo en tono de burla, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos hay así de gente que a lo mejor se hicieron famosos y ahora incluso ya los hicieron un GIF y ellos no querían, ¿no? Y Claro, subieron su video. hay mucho, la verdad es que este tipo de violencia se ve en todas partes. Hay veces en las que pues, las personas que reciben este tipo de acoso pues no se lo toman como, realmente no les afecta tanto como a otros y no se trata de que ellos sí se aguantan y ellos sí saben cómo es esto y que es humor negro.
No, no se trata de eso. Creo que para cada uno puede ser diferente, como para algunos el que un amigo llegue por ahí, te dé un zape, Ujú, pueda tener una reacción, como para otros pueda ser el hecho de que se sienten completamente ujú, invadidos en su espacio, claro. agredidos y demás. Entonces, creo yo que más bien debería de existir esta parte de cívica en cuestión del uso de plataformas digitales, que aunque para algunos pueda ser de una manera como para otros de otra, creo que debería haber algo general para todos, ¿no? Donde no tendríamos por qué cruzar la línea nada más porque sí. Si alguien quiere y decide y tiene completamente la decisión de que se cruce la línea con él, bueno, ya tomará él la decisión y él creará una comunidad y él podrá ser de una manera con los usuarios en Internet. Pero ¿por qué tendríamos que de regla general Ujú, tratar a todos de esa manera, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que ya de base saben que se van a armar una cuenta de X, nada más porque le van a tirar ujú, a todo lo que encuentren en sí. X, ¿no? Que voy a criticar esto y no es criticar nada más el comentario, voy a denigrar a la persona y la voy a rebajar hasta donde pueda. Entonces ya hay gente que tiene esta cultura de me voy a meter a redes nada Ujú. más para esto. Y es que ese anonimato que les puede dar de cierta manera las redes también permite que cualquier persona simplemente ejerza Les violencia. desaventaja, ¿no? Claro, Y ha aumentado cada vez más, ¿no? claro que sí. Se da, por ejemplo, en el deporte, en el fútbol, ¿no? En todas partes. O sea, veo de algunos entre México y Argentina, o sea, he visto comentarios que dices, o sea, empieza con una bromita y cada vez conforme vas avanzando en la conversación, porque ves que dice, yo nada más entré a ver los comentarios, ¿no? Porque es lo que se pone Claro. bueno, pero de broma en broma, ya cuando vas pasando, ya el insulto empieza a aumentar. Entonces, pues está complicado porque se empieza el entorno a ensuciar y así están las redes, ¿no? Yo creo que si lo comparamos, el hecho de lo que hoy en día se ve en redes es el equivalente a que hoy en día te bajes de tu coche, vas y le golpeas al carro Ujú, de atrás, ¿no? exacto. O vas y lanzas golpes por ahí en la calle. Creo que es así, así tendríamos que verlo. No es nada más como que, ay, avientas un mensaje y no Ujú, pasa nada. No, estás ejerciendo violencia y es el equivalente a eso, a que de la nada simplemente el hecho de que si se tardó 2 segundos en cruzar el semáforo te da el derecho de ujú, bajarte e insultar y golpear, claro. es exactamente lo mismo. Sigue siendo violencia. Solo que, pues, con anonimato. Y en un medio digital, quizá a distancia, Ujú, pero pues sigue siendo ya muy violencia. cobarde, ¿no? ¿Y pudo proteger ella a su hijo? O sea, ¿ya no le afectó? Sí, es que, como te mencionaba, es todo un trabajo, Ok. no es nada O sea, más siguen como, todavía. claro, no es solamente el borrar la información y ya, la verdad es que es todo un proceso, ella pues lleva todo un proceso psicológico, lleva un acompañamiento con gente que pues hoy en día en su entorno ya la protege un poquito más, comprende un poquito más lo que está pasando, porque también algo que pasaba con su familia es que pues no había como este interés de darse cuenta que realmente estaba viviendo algo horrible, ¿no? Ujú, Normalmente cuando te dicen es que me molestan por redes, te dice pues apaga el teléfono ujú. o cierra tu perfil, ¿qué te cuesta? Pero no, esta violencia te alcanza. Quizás cierras el perfil, pero te alcanza por otro medio. Apagas el teléfono, pero te contactan por otro lado. Entonces, de alguna u otra manera, la violencia te alcanza. Entonces, algo que debemos de entender es que no podemos simplemente de hacer menos, nada solamente porque se trata de un medio digital. Andy, ¿y pudiste detectar a algún familiar o algún amigo o amiga cercana a ella? Sí, muchas de las personas que llegaban a actualizar la información, pues digamos que por involucrarse en este jueguito de De bromita, molestar y ajá. demás, porque eso es lo que pasa, que para algunos es algo muy, muy simple, Es algo como el no que no exageres, ¿no? es claro, algo sin importancia. Entonces se involucran porque dicen, bueno, o sea, nada más la están Ujú, molestando y ya. Y ella es la exagerada, y ella es la loca, no y aguanta así. nada. Exactamente. Entonces, pues sí, lamentablemente gente dentro de su círculo era la gente que terminaba actualizando en cuestión de datos de dónde vive, Sí, dónde porque como me decía, trabaja. se cambia y sabían y subían fotos de... O sea, ¿cómo, no? Y la verdad genera una Sí, paranoia claro. tremenda, porque para ella me decía, es que te lo juro, me escuchan desde mi teléfono, me ven por las cámaras de seguridad de mis vecinos. O sea, ella tenía una paranoia enorme. Hay películas hasta con ejemplos Sí, así, ¿no? pero es que lo genera por el miedo, ¿no? Ujú, El hecho de
jamás piensas que la persona que consideras que es tu amigo va a cometer ese acto. Por lo tanto, no es una opción al momento de considerar por dónde se llega a filtrar la información. Y eso es algo que hace que entren en otro tipo de pensamientos, otro tipo de ideas, y pues caen en toda esta desesperación, paranoia y demás. Andy, pues hemos concluido con este gran ejemplo que nos hiciste favor de compartir, que ojalá que lo pueda librar y que vaya recuperando poco a poco su vida ella y que proteja a su hijo. Y bueno, pues la labor que estás haciendo con Colectivo DLR es muy buena. Un consejo para tanto jóvenes como para papás o para todos en cuanto al bullying y al ciberbullying. ¿Cómo podemos sobrellevarlo? ¿Cómo podemos evitarlo? Creo que aquí tendríamos que primero hablar sobre violencia, sobre lo que a veces no consideramos que pueda ser violento, y debemos de aprender a hacer uso correcto del espacio digital que tenemos. Yo creo que no podemos nada más conectarnos para poder salir a burlarnos de alguien, y debemos de ser conscientes que cualquier cosa que podemos decir o escribir a través de un entorno digital puede causarle un daño emocional a alguien. Que no podemos justificarlo todo como humor, no puede ser esta la carta que siempre tengamos que utilizar para tener que hablar de un tema y tener que atacar a alguien, y después cuando se nos salga de las manos decir, es que era un chiste. Creo que es algo que tendríamos que hablar tanto adultos como adultos con niños. No es un tema que esté nada más hacia un sector. Creo que esto nos toca a todos. De la misma manera en como sociedad debemos de respetarnos entre todos, creo que lo debemos de hacer en cualquier espacio, ya sea en la casa, en la escuela, como en un entorno digital. Y es que, bueno, en persona, pues te están viendo y guardan un poco más de respeto, pero en las redes sociales que nos da el anonimato es cuando pues sacan sus bajos instintos. Claro, pero ese es justo ahí donde debemos de entender que no por el hecho de que sea digital, que sea a distancia o que no sepan quién soy, está bien el causarle un daño emocional a una persona. Viene entonces de la educación, ¿no? Claro. Viene de casa también. Claro, ¿no? es justamente así. El respeto lo debemos de tener presente en todas partes. Y si los padres se dan cuenta que uno de sus hijos están ejerciendo este tipo de bromas, pues platicar con ellos, ¿no? Y desde el primer momento, yo creo que algo que debemos de cuidar como padres es que nuestros hijos pueden ser tanto víctimas como el agresor. Exacto. Y eso es algo muy importante porque de la manera en como nosotros podemos detectar esas banderas rojas de que nuestro hijo puede estar siendo víctima de este tipo de agresiones, como también podemos detectar si nuestro hijo o hija es un agresor y está cometiendo este tipo de violencia con otros. Muy bien, pues Andy, que no sea la última vez que nos visites, que platiquemos de diferentes temas. Andy Torres, director y fundador de Colectivo DLR. Y por último, para despedirnos, tengo un dato bastante crudo. El 37% de los estudiantes de secundaria de Quintana Roo dijeron haber sufrido acoso escolar en el año 2023, según la Secretaría de Educación de Quintana Roo, la SEC. El 37%, un dato alto. Muy, muy alto. Andy, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y bueno, espero poder tocar algún otro tema en algún otro momento. Seguro que sí, si nos regalas tu tiempo, vamos a estar muy agradecidos. Esto fue Dato Crudo, el podcast en el cual decimos las cosas tal cual son. Soy Alex Yáñez, nos vemos en la próxima.